muy grande que cruza todo Samara prácticamente. Como ya no les había alcanzado, ya no les alcancé a grabar el metro de acá, voy a mostrar así nada más como es la estación, así por fuera. Es similar a la de Moscú. Acá de este lado es la entrada, banda. De allá de aquel lado bajas como una escalera normal de unos 10 metros tal vez. Y las de Moscú, pues esas están bastante profundas. Yo creo que llegas a bajar hasta unos 100, 200 metros, no sé cuántos. Acabo de checar en el GPS. Tiene un camión. Ahí se ve, ahí dice. Entonces voy a regresar un poquito. Me voy a ir en camión. Algo también de aquí interesante, banda, es que aquí los camiones se ven se ve el trayecto que van, no se alcanza a ver ahí, pero ahí se ve que el camión va avanzando. Entonces así tú sabes exactamente la hora que va a pasar y no estás como en Latinoamérica viendo a ver a qué horas llega y si viene o no viene. Miren, banda, es lo que les comento. Ahí se ven unos camioncitos, se van moviendo. Nosotros les quedamos un poco del vestido de la boca del camión. Me quedo pensando, ¿qué carajo significa esos semáforos tan raros? Ponen una flecha como para un lado y luego otra como para otro lado. Bien, aquí estamos de otro lado de la ciudad, aquí como ya más pegados al centro. Claramente quiere ser un poco más movimiento, más gente y un poco más bonito. Ahora sí, banda, ya nos bajamos del camión y miren qué bonito está aquí. Es una placita. Muy apenas si hablo español y me ponen aquí ruso, pero hay unas piedras ahí abajo. Me imagino que han de ser muy antiguas. Acá, ahí, banda, se alcanza a ver. Ahí está. Como cerámica que usaba antes la gente. Parte. Ahí sin querer me tocó ver un camión militar, banda. Esos son los camiones que usa el ejército de acá. Esa casa que está como chueca y parece ser que sí vive gente ahí, banda, miren. Listo, banda, miren. Llegamos al río, de aquel lado de aquí se ve, ahí está el río y aquí hay un parque y lo vamos a bajar al río y luego vamos a mostrarles un poco por aquí a los alrededores.
sí, banda, miren, ya llegamos. Ya estamos aquí, ya este parque que de verdad está muy padre. Pero como pueden ver por allá hay chicos patinando. Por allá de aquel lado estaban tomando fotos para una boda. Bonitos paisajes, fuentes, gente caminando, restaurantes. Sí, es un poco diferente, banda. Este camellón, este hermoso río. Definitivamente es algo muy bonito. Dicen que cuando hace frío aquí también está igual de bonito. Entonces creo yo que más que el centro, esta sería la parada obligatoria. Es el atractivo principal aquí de Samara, el Volga. Es aquí, miren, manda. Ya llegamos. Hoy es viernes y está bastante a gusto, bastante tranquilo. Pero esto el sábado se pone full, banda, se pone full. A mí me gusta más así como esto. Y por ahí hay cambiadores, miren, banda. Ahí llega la gente, te puedes cambiar. Aunque mucha de la gente aquí se mete en calzones, banda. Simplemente sale de su trabajo, de la escuela, quitan la ropa y se meten a nadar sin calzones. Ya después se meten a los cambiadores, se quitan los calzones y ya se van con la ropa de arriba puesta. Voy a caminar un poco, banda. Les voy a seguir mostrando este hermoso lugar. Déjenme comprarme un helado, banda. Me tocó. Se compra un helado, banda, sin hablar. Pero no es porque no quiera, sino porque no sé mucho. Vamos a dejar aquí la cámara en lo que me como este helado, banda. Miren, banda, me encontré aquí un gimnasio a la orilla del río. Qué a gusto, de verdad, hasta se antoja así como meterse aquí. Esas llantas creo que son como costales, pero miren, banda, incluso hay llantas de las grandotas para jalarlas o golpearlas ahí con el palo ese que está ahí. Miren, banda, llegamos al final aquí del maleconcito ese con la playa. Y se llega aquí a este puerto donde ahí dice Samara. Y en este puerto parece ser que es para tomar cruceros. Y también puedes agarrar como botes, dar la vuelta aquí, por aquí mismo, alrededor del río de Samara. Y otros que, como aquellos más grandes que se ven de aquel lado, por ahí me dicen que incluso puedes llegar a San Petersburgo. Entonces yo creo que va a ser una aventura súper interesante. Miren, banda, imagínense ir en un bote de esos y ir echando ahí desmadre en todo el viaje. Va a estar chido. Solo que ese va casi pura gente
se alcanza a ver aquí, pero la mayoría es gente grande. Pero pues igual ha de estar algo inusual, diferente.